familias individuales. Y ese es el error que se desliza cuando se considera que la familia es, diríamos, la célula social, como si fuera la sociedad un mero agregado de familias. No lo es. Lo que pasa es que la relación individual, que es la originaria, que es aquella mediante la cual se transmiten los usos sociales, los usos de la vida colectiva, esto hace que el hombre sea radicalmente heredero, mientras el animal estrena su condición específica en cada caso. El tigre es siempre el primer tigre, el caballo es el primer caballo. En el hombre no ocurre así. El hombre recibe una herencia que en las sociedades desarrolladas es milenaria y por consiguiente es heredero de una enorme tradición social que se transmite individualmente de persona a persona de una manera estrictamente personal. ¿Recuerdan ustedes cómo aludía al problema que se va a plantear o que se está planteando ya de que el niño desde la más temprana edad, casi ya desde el nacimiento, desde los 2 o 3 años, en la actualidad ingresa en formas de vida colectiva, que son jardines de infancia, guarderías, colegios, escuelas, lo que sea. Con lo cual, empieza a recibir formas de vida colectiva relativamente impersonales, recibe esos usos con los cuales va a vivir a lo largo de su vida, pero en cierto modo se interrumpe o se perturba el proceso de personalización. Recuerdan ustedes que esto me parecía muy importante y decía, no podemos todavía saber, porque es un fenómeno muy reciente, esto ha empezado a ocurrir en los muy últimos años, y por consiguiente no sabemos cómo van a ser, desde el punto de vista de la personalidad, los jóvenes, ya adultos de 20 años o de 25 años, que hayan tenido esa experiencia nueva, que antes no se daba. Antes la edad de ir a una escuela o a un colegio o algo parecido solía ser a los 6 años, a veces después incluso, no frecuentemente antes de esta edad. Pero hoy vamos a ver un poco la otra cara de la moneda. Vamos a ver lo que podemos llamar la visión utilitaria del prójimo. Hay un hecho que es evidentemente enormemente antiguo, que es el considerar a ciertas porciones de la sociedad como distintas e inferiores. Puede ser por una razón racial, puede considerarse como inferior a una raza determinada, puede tratarse de una clase social, puede tratarse de un derecho de vencimiento. Los vencidos, por ejemplo, quedaban sometidos a los vencedores. Esto ha sido un fenómeno enormemente importante a lo largo de casi toda la historia. Quedan restos todavía. Y la culminación de esto es la esclavitud. No olvidemos que en la historia conocida, en casi todos los tiempos, todavía hoy existe, pero ha habido esclavos, ha habido esclavitud. Y la esclavitud ha sido perfectamente legal, ha estado reconocida, ha estado legislada. Piensen ustedes en los griegos y en los romanos y en la Edad Media, y en muchos países esto ha continuado hasta tiempos muy próximos y, en cierto modo, no ha desaparecido todavía. Esto quiere decir que se considera que hay personas que no se tratan enteramente, rigurosamente como personas. En cierto modo se produce un proceso de cosificación del hombre. Es evidente que se puede disponer del hombre, se lo puede manejar, se lo puede ordenar, incluso, y esto es la culminación en la esclavitud, se lo puede poseer. Poseer, es decir, el esclavo es propiedad del amo, no es sui juris, no es de su derecho propio. Esto nos parece hoy
casi incomprensible, nos parece abominable, pero no olvidemos que ha sido la norma, incluso la norma jurídica, el derecho establecido en una enorme parte del mundo y todavía, repito, no se ha extinguido. Este es un hecho capital. Pero incluso en formas que nos parecen más próximas, que nos parecen actuales, en países en los cuales vivimos, países como los nuestros, existe un principio de igualdad. Se declara que los hombres son iguales, que en definitiva son sujetos de derechos. Ahora se usa constantemente una expresión que se repite todo el tiempo, la podrán ustedes oír 10 o 12 veces diarias y la podrán leer en los periódicos otras tantas veces: los derechos humanos. Yo pregunto, ¿pero es que hay otros? No los conozco. Derechos humanos, todos los derechos son humanos. Porque los animales no tienen derechos, las cosas no tienen derechos. ¿Quiere decir que podemos hacer con ellos lo que se quiera? Tampoco. Es que tenemos deberes para con ellos. Los animales no tienen derechos, pero yo tengo deberes para con los animales y tengo deberes para con las cosas. Tengo que respetarlas, tengo que usarlas moderadamente, tengo que hacer... Ustedes imaginen ahora cuando se habla, por ejemplo, del respeto a la naturaleza. La naturaleza tampoco tiene derechos, pero tenemos derechos con la naturaleza. Tenemos deberes con la naturaleza, tenemos deberes de no ejercer la polución más allá de lo necesario, de no envenenar las aguas, de no expoliar la tierra, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes quieran. Pero es curioso hasta qué punto el concepto de deber se ha evaporado. Parece casi un delito hablar de deberes. Y naturalmente entonces se ponen en la carta de los derechos todo lo que no son derechos, porque no son sujetos de derechos. Un cuadro no tiene derecho a nada, pero yo tengo el deber de no destruirlo, de tratarlo bien, de limpiarlo, de conservarlo, etc. Pues bien, repito, se reconocen los derechos, pero se considera al prójimo como un rival, como un obstáculo, como un estorbo. Entonces se produce una situación que se puede disponer, en cierto modo, se puede utilizar, se puede manipular al otro hombre, o por lo menos a grandes grupos de personas, en los sentidos, con lo cual evidentemente se produce automáticamente un proceso de despersonalización. No se considera que no sean personas, se reconoce un derecho nominal de ser personas, pero en definitiva se considera realmente al otro como una persona. Recuerdan ustedes, como decíamos, que el origen de este concepto que se ha referido tanto de el otro como un alter ego, como un otro yo. En definitiva, el origen es el contrario. Yo me descubro a mí mismo como yo, justamente como un reflejo del tú. Es decir, más bien resultaría que yo soy un alter tú, otro yo. Esta es la forma personal de trato entre personas. Pero de hecho se produce por rivalidad, porque hay una competencia, porque se trata evidentemente de no contar con el prójimo, que a veces estorba, que a veces no conviene, y entonces se produce un tratamiento del prójimo como si fuera una cosa que se puede aprovechar, que puede ser útil, de la cual se pueden obtener servicios. Hay un criterio capital, si quieren ustedes, muy sencillo para ver si a las personas se las considera como tales personas o no. De alguien que no es propiamente persona se puede recibir utilidad, servicio, placer. No se puede recibir felicidad. Felicidad se puede recibir únicamente de la persona o tal persona. Pero si se hacen las cosas, si uno se pregunta qué número de personas y cuáles, y en qué situaciones, en qué relaciones son vividas como personas, de las cuales se puede esperar y se puede quizá obtener felicidad, verán ustedes cómo es escaso, es un número escaso. Utilidad, servicio, placer incluso, sí. Pero todo eso es evidentemente considerar a alguien como un medio, en definitiva,
perspectiva como una cosa que puede ser una cosa animada, una cosa viva, puede ser incluso semejante. El concepto de semejante es un concepto también bastante equívoco. Ahora se habla de los semejantes. Es evidente que durante mucho tiempo, dentro sobre todo del área del cristianismo, se ha considerado al hombre como hermano. ¿Hermano por qué? Porque es hijo del mismo Padre. Porque Dios es Padre de todos y somos sus hijos. Entonces somos hermanos. Pero lo que ocurre es que en cierto momento de la historia se ha omitido al Padre. Ha desaparecido del horizonte. Y se sigue hablando en hueco de fraternidad. Si no somos hijos de un Padre común, no somos hermanos. O seremos semejantes. Pero de la semejanza, de la mera semejanza, no se siguen las consecuencias que se derivan de la hermandad, que se derivan de la fraternidad. Ven ustedes cómo evidentemente hay una enorme serie de grados y de matices en el problema del trato del prójimo como alguien, como persona, no como algo, como cosa. Esto es capital. Y esto naturalmente altera las relaciones. Y les diría, por ejemplo, piensen ustedes, actualmente estamos en una situación que ha llegado claramente a lo cuantitativo. Ustedes piensen que nos hemos pasado un par de decenios hablando de la explosión de la población. Había muchos nacimientos, el problema era el aumento de la población. Todavía es curioso, se hacen respecto de una parte del mundo, respecto de otra parte del mundo ocurre lo contrario. Pero en definitiva se suponía que había un exceso de población. Yo alguna vez he dicho, y he dicho en público, que me parece un poco extraño que se crea que es muy bueno producir mucho petróleo, mucho arroz, mucho maíz, mucho trigo, muchas bicicletas, muchos coches, muchos aviones, muchos televisores, todo menos personas. Parece un poco extraño, ¿no? Se ha dicho que el mundo iba a rebosar, que no iba a haber posibilidad de alimentar a la población. El mundo, si lo tomamos en conjunto, no está muy lleno, ni mucho menos, está relativamente vacío. Hay continentes enteros casi vacíos. Algunos no, pero la mayor parte. La producción de víveres, de alimentos y de todo lo demás ha crecido de una manera fabulosa y puede seguir creciendo. Por otra parte, en cambio, se ha reducido justamente en las partes del mundo más prósperas, más ricas, con un nivel de vida más alto. Estamos en una pavorosa crisis de natalidad. Ustedes saben que ahora resulta que no nace casi nadie. Yo recuerdo haber escrito hace no mucho tiempo un artículo llamado Hermanos, en el cual decía que se habla de fraternidad, pero que la experiencia del hermano, la experiencia real del hermano, falta. Va a faltar casi totalmente. La mayor parte de las parejas o no tienen hijos o tienen uno que no tendrán nunca hermanos. Y en definitiva, también se trata, el aborto ha sido un fenómeno realmente monstruoso, justamente que consiste en la destrucción de las personas vinientes, de las personas que llegarán a plenitud de vida si no se las mata en el camino. Y esto se maneja cuantitativamente y se dan cifras que son literalmente espeluznantes. Como ven ustedes, por tanto, esto significa un proceso radical de despersonalización. Se trata de tratar a las personas como cosas, en el mejor de los casos, como ganado. Eso es lo que significa la visión utilitaria del hombre, de quien se puede obtener, repito, o provecho, servicio, utilidad, hasta placer en algunos casos, no más. Y la persona puede conferir, puede dar, es la fuente, diríamos, la única fuente real de felicidad. Esto, como ven ustedes, significa una visión bastante nueva en cierto sentido, nueva no respecto de épocas en las cuales ha sido absolutamente general esta actitud. Repito, la vigencia de la esclavitud es uno de los grandes hechos de la historia. Había libres y había esclavos.
El libre tenía derechos, el esclavo no los tenía, el esclavo en definitiva era algo así como una cosa. Lo cual no quiere decir, piensen ustedes en esto, no quiere decir que la esclavitud haya sido particularmente cruel, a veces no. Ha habido formas de esclavitud en las cuales el esclavo era tratado bien, incluso afectuosamente, y era cuidado. Era cuidado como se cuida a los ganados también, naturalmente. Es evidente que un ganadero procura que sus ovejas o sus cabras o sus vacas estén bien, porque le trae cuenta, porque le conviene, porque le da rendimiento. Se ocupa de ellas, las alimenta, trata de que tengan buena salud. Lo cual precisamente dejó de hacerse en cierta medida cuando se produjo la eliminación de la esclavitud. Hubo una actitud de, bueno, yo ya no tengo que comer este hombre porque es un hombre libre, en el principio es un igual, y que se las componga como pueda. Es decir, justamente la concesión de derechos a los que eran esclavos, a los que no tenían derechos y se consideraba como hombres libres, ha ido en gran medida acompañada a la suspensión de los deberes para con ellos. Esta es una situación que en general no se reconoce porque el hombre suele cerrar los ojos para no ver lo que no le interesa, y creo que pocas veces se ha reflexionado sobre el hecho de que la abolición de la esclavitud, por ejemplo en el siglo pasado, fue acompañada de un desentendimiento de los deberes para con los que habían sido esclavos y ya no lo eran. Ven ustedes, por tanto, cómo se produce un cambio que es sutil, es enormemente importante. Y entonces aparece un elemento que es la competencia, que es, por ejemplo, la rivalidad. Pero ese concepto de competencia o de rivalidad es también bastante complejo y conviene pararse un momento. Porque la competencia ha consistido en el deseo de ser mejor que los demás, de ser mejor que el otro. Lo cual quiere decir es un motor de perfección. El que quiere ser mejor, el que quiere hacer algo mejor, tiende a buscar la perfección propia. Y además ese movimiento de competencia, de una cierta rivalidad que puede ser fraterna, desea la perfección del otro también. Desea que el otro sea perfecto para ser todavía mejor. Hay un hecho que se ha mantenido en la historia, en las épocas, diríamos, de cierta salud histórica, que es el fenómeno de la admiración. Ustedes piensen, por ejemplo, en los pueblos, las actitudes colectivas. Un país, una nación, pretendía, por ejemplo, dentro del ámbito europeo, donde las cosas han sido más claras, cada país pretendía ser el mejor. Pretendía presentar un modelo de europeidad superior a los demás. Naturalmente, porque los demás le parecían admirables. Las naciones de Europa, que se han hecho guerras constantes, frecuentes durante siglos, se admiraban profundamente. Ha habido la anglomanía de los franceses, la francomanía de los ingleses o de los italianos. Los alemanes han estado tan enamorados de Italia que la han invadido de vez en cuando. Es decir, ha habido una admiración general, una imitación y un intento de superación, de presentar un modelo de europeo que fuera superior a los demás. Esto, como es natural, es proyectivo, es imaginativo, es creador, es enormemente valioso. No tiene que ver nada con una actitud que hoy tiene mucho medicamento y que es bastante frecuente, que es lo que se llama el nacionalismo, que es excluyente, que no admira, no hay admiración, ni hay siquiera, propiamente hablando, exaltación de la propia perfección. Hay más bien hostilidad a los demás, hostilidad al que no es justamente aquello que que pertenece a un grupo social. Puede ser un país, puede ser una fracción de un país o puede ser un grupo social, y entonces aparece de una manera negativa como hostilidad al otro. Hay una cosa que a mí me sorprende enormemente en
en una época en que están floreciendo todo tipo de nacionalismos, lo poco que se sabe, lo poco que se dice de cada una de estas fracciones de una nación, por ejemplo. Chávez, que podría hacer un impreso con los nombres propios en blanco para poder llenarlo, porque no se ve contenido concreto. No hay un conocimiento profundo de lo que es, por ejemplo, una región, de lo que es su característica, de lo que es su historia, de lo que son sus valores, sus cualidades. No, más bien hay una especie de actitud de retracción y de hostilidad a los demás. Es una afirmación polémica, una afirmación negativa de algo frente a lo demás. Esto es lo que me parece enormemente grave. Piensen ustedes, por ejemplo, cómo se ha producido este fenómeno en gran escala en Europa durante el siglo XX. Evidentemente hemos tenido las dos guerras mundiales, las dos guerras más intensas, más extensas, más devastadoras de la historia, que han nacido en general de principios negativos, de hostilidad, no de admiración. Hay un hecho concretamente que se puede documentar, que es que, por ejemplo, se hacían hasta finales del siglo XVIII, hasta la Revolución Francesa por lo menos, y todavía incluso en cierta parte del siglo XIX, los países se hacían guerras. Las guerras en general eran muy limitadas, es decir, había unos ejércitos bastante pequeños que combatían en ciertos lugares, o las escuadras en los mares, sin que se alterara en conjunto la vida en su forma habitual, y había una admiración por el país al cual se estaba combatiendo en una guerra. Ustedes piensen, por ejemplo, las guerras entre Francia y Prusia durante todo el siglo XVIII. Los prusianos combatían con los franceses, los derrotaban con cierta frecuencia, pero estaban afrancesados hasta el hueso. La Academia de Ciencias de Berlín estaba llena de franceses y había una admiración profunda, y Federico el Grande hablaba y escribía en francés principalmente. Es decir, la admiración no existía. En la Primera Guerra Mundial se produce un fenómeno de negativismo. No solamente luchan los aliados contra las potencias de Alemania, Austria, etc., sino que se desencadena una hostilidad incluso cultural que no ha habido. Entonces se habla mal de los escritores, de los artistas, de los músicos. No se tocan, por ejemplo, las músicas de los que son del país enemigo, cosa que nunca había ocurrido. Este proceso es enormemente inquietante, y es justamente la visión puramente utilitaria del otro, utilitaria en sentido positivo, si uno se sirve de él, o negativa si estorba, si se trata en definitiva de quitarlo del medio. Esto es de una tremenda gravedad, y yo creo que está alterando en cierto modo la manera de entenderse en el mundo. Esto tiene caracteres en la vida colectiva y en la vida individual. Por ejemplo, este problema que les decía a ustedes de la rivalidad. La rivalidad como motor de perfección, la rivalidad como deseo de ser mejor que, lo cual indica que el otro también está bien y debe estar bien, y se desea su valor para poder superarlo. O bien la actitud puramente negativa, la actitud en definitiva que consiste en la negación de los valores, de las cualidades positivas del otro, para hacer una afirmación excluyente. La palabra capital es excluyente. Ustedes fíjense que en el sentido, diríamos, lírico de la palabra, la competencia, la pugna por el ser mejor, el tratar de conseguir la ejemplaridad, es algo precisamente creador. Es algo creador. Cuando se toma un punto de vista meramente utilitario y por tanto negativo, entonces se trata más bien de eliminar, de quedarse solo, de eliminar a los demás. Este es un fenómeno que hoy tiene, no es que sea único de nuestra época, ha habido evidentemente, y sería muy interesante precisar a lo largo de la historia o en las diferentes formas de la vida, en cómo se ha ido deslizando, pero hoy es algo de un volumen tan grande, tan notorio, que tenemos que contar con ello. Ustedes piensen, por ejemplo,
la situación hay que pensar en la realidad actual. No ya en otros continentes, no hablemos de África, que para mí es un misterio cómo se ha podido producir la situación actual en África, que es radicalmente desastrosa, ¿no? Pero incluso en Europa tenemos la experiencia de que en estos mismos años hay porciones de Europa que se han estado o siguen matándose sin que aparezca con ningún tipo de arreglo. Hay algunas porciones de Europa en las cuales se han pasado 3 o 4 años matándose concienzudamente unos a otros, los que habían estado conviviendo hasta hace muy poco tiempo, mejor o peor, pero conviviendo. Y actualmente no se están matando porque hay un ejército europeo de 30.000 hombres en unas porciones de lo que fue Yugoslavia. Y tenemos la impresión de que el día que se vayan estas tropas, que tendrá que irse, volverá a reproducirse la situación de hostilidad y de matanza recíproca. Y acabamos de ver todo el proceso al cual hemos asistido con una guerra en Kosovo, y estamos viendo que la situación no está superada, ni mucho menos, que hay una enorme dificultad de convivir con el prójimo, que es un estorbo. Se trata de eliminar a un grupo étnico, o un grupo religioso, o un grupo lingüístico, lo que se quiera. Es decir, estamos no ya hablando de épocas pretéritas o de continentes remotos, no, estamos hablando del seno mismo de Europa y de lo que está pasando en estos mismos años. Esto tiene una actualidad total y naturalmente son ejemplos muy grandes, ejemplos gravísimos de esta actitud que llamo la visión utilitaria del hombre. Utilitaria en sentido positivo, de eliminar el estorbo, el obstáculo, en sentido negativo y más violento. Esto me parece terriblemente grave. Dirán ustedes, ¿y esto es posible superarlo? Sí, es posible superarlo volviendo justamente a lo que vimos en la lección anterior. Es decir, la posibilidad de considerar al otro como fuente de felicidad, como fuente de lirismo, como algo que precisamente favorece la imaginación, la invención, la actitud creadora. Porque esta actitud que les digo es terriblemente negativa, terriblemente destructora, no creadora, de modo alguno. Y esto se está produciendo de una manera muy alarmante porque se han puesto en crisis justamente ciertos principios de los cuales ha vivido la humanidad, por lo menos la humanidad occidental, durante un par de milenios. Y esto, en definitiva, está en una muy profunda crisis. Como ven ustedes, los medios, diríamos, que se tratan de poner en juego, los medios económicos, los medios políticos, no es que sobren, es que son radicalmente insuficientes. Es decir, que hay que volver precisamente a una reviviscencia del carácter propiamente humano del hombre, del carácter rigurosamente personal del hombre. El concepto de persona, al cual llevo muchos años dedicado, he estado dando pasos, yo creo que bastante considerables en la comprensión de qué quiere decir persona, que es una realidad que no se parece a nada. No olviden ustedes este problema. La realidad que llamamos persona no se parece nada a ninguna otra realidad. Lo que pasa es que la persona no es solo persona. Quiero decir, es evidente que el hombre tiene una corporeidad que es naturalmente biológica, que es sumamente parecida a la corporeidad de los animales, sobre todo los animales superiores. Tiene organizaciones sociales que son en principio impersonales, aunque tengan su raíz en la persona, pero a última hora lo que tiene el hombre como de persona, que es algo que es real e irreal a la vez, que es proyectivo, que es imaginativo, que no existe sino que existirá, que es aspiración, que es invención. No se parece nada a la cosa. Hay una cosa que me preocupa enormemente. Ustedes verán que con pretexto de la paleontología y otras cosas parecidas se está tratando de hablar de hombres de hace cientos de miles o acaso millones de años.
Esto me parece absolutamente ridículo. Se están esculpiendo huesos, no sé de qué, no de quién. Serán, por supuesto, que son antepasados del hombre. Yo creo que hombres hay desde hace bastante tiempo, pero nada que se parezca a esos cientos de miles o millones de años. La idea de que el hombre ha sido durante millones de años, o por lo menos centenares de miles de años, algo que no cambia, que estaba en un estado de un primitivismo absolutamente próximo a lo animal, y de repente, acelera su ritmo de cambio y crea todo lo que entendemos por lo humano en unos pocos millares de años. Me parece de una inverosimilitud total. ¿No será precisamente que es el momento en que empieza a haber hombres? ¿No será que había otras cosas que no eran hombres, que no eran personas? Bueno, pues sin embargo, esta idea está penetrando en las conciencias actuales, lo cual significa ni más ni menos la abolición de la idea del hombre como persona. La reducción, precisamente, de lo humano a la zoología. En eso estamos. En eso estamos. Y conviene no engañarse. Y ahora esto circula, y además circula como científicamente válido, circula como la realidad. Y además, como los científicos actualmente quieren, como los jueces, quieren estar dando novedades y sorpresas cada semana y aparecen en la televisión, pues cada pronto aparece, se han encontrado unos huesos que se suponen de un hombre, o más o menos una fase humana de hace 80.000 años, pero después enseguida aparece otro que son 600.000 y otro que aparece 1,5 millones. Porque naturalmente esas marcas, como las deportivas, se superan. Esto lo estamos viendo, esto está ocurriendo ante nuestros ojos. Y la mayor parte de la gente lo recibe con una pasividad total y da por supuesto que las cosas son así. Y a veces nos explica cómo tales huesos en tal lugar determinado, porque tienen una pelvis muy amplia, que la gente paría con facilidad, y después, pero otros hombres que eran más pequeños, eran más inteligentes, y se nos explica cómo eran hace 600.000 años unos supuestos hombres que evidentemente no lo eran otra cosa cualquiera, ¿no? Esta es la situación. Pero piensen ustedes en algo que también es muy importante. No olvidemos que la persona humana tiene dos variedades. Hay la persona masculina y la persona femenina. Hay el varón y la mujer. Es curioso cómo en definitiva esto se ha ido olvidando, se ha ido reduciendo, se ha ido eliminando. O se reduce puramente a los derechos. Pero claro, el problema está en lo siguiente. El problema está en que la vida humana acontece en dos formas, recíprocamente relacionadas, referidas la una a la otra, irreductibles, inseparables, pero irreductibles. Y entonces resulta que precisamente se está deslizando una idea de la relación entre el varón y la mujer, que también es utilitaria, que también es positiva, de utilidad o de placer mutuo. El hombre aparece y la mujer respecto de la mujer como fuente de servicio, de utilidad o de placer, por supuesto, no más. Y en cambio desaparece el carácter proyectivo, imaginativo, lírico, y la fuente capital del lirismo en la vida humana ha sido precisamente la relación entre varón y mujer. No olviden ustedes que precisamente esa referencia mutua, intrínseca, constante, permanente, insisto siempre en el adjetivo español sexuado, a diferencia de sexual. Lo sexual es una provincia, diríamos, de lo humano, una provincia muy importante, muy interesante, muy limitada. Pero la condición sexuada, el ser varón o ser mujer, eso es absolutamente total. Abarca a la persona entera, desde el nacimiento o desde antes del nacimiento hasta la muerte, y espero que después,
es algo completamente distinto y es la fuente capital de esa condición de lirismo que afecta a la vida humana y que está evidentemente en crisis. Ustedes imaginen lo que significa el que esto no tenga vigencia social. Tiene vigencia individual, naturalmente, y hay muchos casos en los cuales esto pervive, claro está, pero vigencia social tiene muy poca. Esta es la cuestión. Y entonces, ustedes imaginen que la actitud normal del hombre frente a la mujer se podría resumir en una palabra: entusiasmo. El hombre ha vivido, dirán ustedes que los hombres han tratado mal a las mujeres, claro, pero los han tratado como personas. Tratar a la gente como personas no quiere decir tratarla bien. Se puede tratar mal a las personas, pero como personas. Creo que en esto ha sido una cosa muy característica. Los españoles han solido tratar a los hombres como personas. A veces mal, pero como personas. No utilitariamente, no como cosas. Pues bien, en el caso del varón y la mujer, ha habido una actitud de entusiasmo. Entusiasmo a veces abusivo, a veces egoísta, lo que se quiera. Y la actitud de la mujer ha solido ser, hay una palabra que está todavía en los diccionarios, pero yo no sé si se usa, que sería la palabra rendimiento. Si ustedes toman esa pareja de palabras, entusiasmo y rendimiento, son la clave de una enorme porción de la historia de Occidente. No me atrevo a opinar sobre otras culturas que no se conocen bien, sobre todo no se conocen en su profunda intimidad. Sospecho que también existe en otros lugares, pero no estoy seguro y prefiero atenerme a lo que más o menos conozco, que es las formas de la vida occidental. Pero esto ha sido el fenómeno. Y esto ha sido, no sé, el motor de la historia. Si ustedes repasan la historia de la cultura occidental, piensen ustedes en la literatura, piensen ustedes en la poesía, piensen ustedes en la pintura, en las artes de la representación, en forma no conceptual, también en la música. Verán ustedes cómo justamente todo eso que da la tonalidad lírica envolvente que ha tenido la cultura milenaria de algunos millares de años, pero pocos millares, no olvidemos esto está en una profunda crisis. Ha desaparecido en gran proporción. Ha sido sustituido por otras cosas que son muy primariamente prosaísmo. Dirán ustedes, pero resulta que esta ha sido la gran riqueza humana. En definitiva, el lirismo ha sido la gran riqueza de la vida. Diríamos, ha sido la envolvente de la posible, limitada, insegura felicidad del hombre y de la mujer. Pues bien, esto, en definitiva, se está poniendo en crisis, está perdiendo vigencia y hay una especie de ceguera para este fenómeno. En definitiva, creo que en la vida personal, en la vida particular, cada uno se da cuenta de que tiene una pequeña parcela de lirismo, de que conserva esas actitudes que no están de moda, que no se consideran válidas, que en cierto modo parecen antiguallas, pero en lo que aparece en la vida colectiva, en los medios de comunicación, en la publicidad, diríamos, en conjunto, en lo que se convierte en asunto de la vida pública, está en evidente regresión. Y por consiguiente, yo creo que la mayor riqueza de nuestra vida está en crisis. Es evidente que la economía del mundo actual es de una prosperidad increíble. La vida en este medio siglo último, por lo menos en los países occidentales, ha alcanzado un nivel de comodidad, de holgura económica, de salud, de prolongación de la vida, la larga longevidad en buen estado. Estos son factores capitales. Todo eso ha venido acompañado de una dosis de despersonalización, de pérdida del lirismo, de predominio de una actitud meramente utilitaria.
utilitaria, meramente competitiva, de rivalidad negativa, que no busca la perfección del otro y por tanto de una especie de capa de prosaísmo que está cubriendo en gran parte del mundo. Piensen ustedes en el arte. El arte precisamente es algo tan revelador. El arte casi siempre ha ido por delante de muchas actividades. Y ustedes piensen, por ejemplo, lo que ha sido el arte como creación de belleza a lo largo de la historia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha ocurrido en un siglo aproximadamente, de una manera progresiva y acentuada? En definitiva, ¿con qué contamos? ¿En qué medida podemos vivir auténticamente, vivir justamente del arte reciente? ¿En qué proporción? O evidentemente, por fortuna, ahí está el arte pretérito. Ahí está la literatura, la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, las ciudades que solían ser bellísimas. Ustedes piensen cómo cuando vemos un cuadro o un grabado de una ciudad de antes del siglo XIX en general es bellísima. Y después, ¿qué ocurre? Piensen ustedes en la literatura, en la poesía, en la música. ¿De qué vivimos? ¿Qué es lo que nos parece todavía alentador? ¿Qué es lo que nos da una cierta dosis de lirismo que hace la vida vividera, tolerable, soportable, incluso ilusionante? Continuaremos.